Bienvenido, Rodolfo Fischer, a este programa que ahora sí está bautizado, a diferencia de la entrevista anterior, Algo que hablar. Y en este caso, la idea es poder conversar acerca de cuál es el rol que desempeña el director de una orquesta. Porque claro, uno, no sé, al menos pienso en mi infancia, uno veía todos estos monitos de Walt Disney y siempre aparecía música clásica, de pronto aparecía incluso algún personaje de Walt Disney con la batuta, dirigiendo una orquesta y uno se imagina, bueno, al parecer el rol que tiene el director es simplemente moverse y guiar el ritmo, pero la verdad es que es muchísimo más que eso. Rodolfo, bienvenido a este programa. Gracias por el espacio. Hace bien conversar y bueno, esto me lleva siempre a la pregunta. Esta pregunta siempre me toca en encuentro con amigos, donde hay una persona que no está directamente asociada con la música, entonces con mucha timidez empiezan a consultar esto de, oye, pero ¿qué hace un director? Porque uno ve que los músicos te miran, o sea, típicas cosas así, preguntas indirectas. Claro. Entonces, en el fondo, eh, hay un director, ahora la escuela finlandesa está salvajemente en boga y tienen directores geniales, muy jóvenes. Y hay uno de 23 años que ya está escribiendo sus memorias, que se llama Peltotoski. Wow. Y le consultaban con esto de el instrumento orquesta. Y dijo, la orquesta no es un instrumento. La orquesta es un grupo de personas. Y hay que entender la diferencia. No es como a lo mejor incluso en la época de Karajan, que él consideraba esto como un gran piano, ¿no es cierto?, donde él tenía posibilidades infinitas de expresar su visión de la música. Hoy en día uno tiene que canalizar un montón de ideas, ¿no es cierto?, hacia un objetivo común de una interpretación. Porque cada músico tiene su parte, ¿no es cierto? Claro. No tiene la parte de los otros. Correcto. ¿Ya? Somos los únicos que tenemos una hoja de papel donde aparecen todas las partes. Claro. Entonces ahí ya tenemos una pequeña ventaja, ¿no es cierto? Entonces, un músico de mucha experiencia conoce, ¿no es cierto?, dónde están los grandes solos, dónde tiene que prestar atención, son los especialistas. Y cada vez el desarrollo de los instrumentistas se hace más y más, digamos, elevado. Entonces, no es que los músicos necesiten siempre que les digan exactamente dónde está cada tiempo. Los músicos necesitan saber qué vamos a decir con esta obra. ¿Sí? Entiendo. Porque, dice forte, claro, dice piano, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la narrativa que vamos a hacer? ¿Cuánta es la pausa que vamos a tener en este momento donde respiramos un poquito? Correcto. ¿Sí? Y para que eso funcione bien, tiene que haber una persona que es como el estratega. ¿Sí? Es un poco burdo hablar siempre, ¿no es cierto?, del fútbol, ¿no es cierto? Pero para hacerlo muy gráfico, realmente la figura del entrenador es parecida. Porque el entrenador no está en la cancha, ¿no es cierto? Pero es el ser que organiza todo el funcionamiento del equipo. Claro. Hay una cuestión que tocaste que es muy importante, que tiene que ver con la interpretación, porque finalmente
un músico es un intérprete musical, interpreta una partitura, una composición que puede ser normalmente de un tercero o a veces incluso una propia composición, así como el pintor interpreta las pinturas o un abogado interpreta una ley. Ujú. Entonces, hay mucho de cómo se va a organizar esa interpretación en definitiva, Sí, porque claro, el director va a tener que conocer cada, digamos, cada partitura de cada instrumento que está en juego claro, cada parte. Sí, para poder dirigir las entradas, dirigir, exactamente. ¿no es cierto? Y eso es lo que el público a lo mejor no ve necesariamente en la gestual. Claro, O sea, idealmente lo puede percibir, lo puede sentir, ¿no es cierto? claro. La comunicación que se produce en el escenario. Cómo los músicos observan estos gestos, se va desarrollando un diálogo entre director y dirigidos. A mí me Correcto. gusta mucho cuando estoy ensayando y hay momentos donde hay diferentes versiones. Uno siente que unos frenan un poco más, otros Mm. que quieren ir para adelante y se produce ahí el caos, ¿no De es hecho, cierto? a propósito de eso, ¿te ha Sí. pasado que en una misma obra que has dirigido, luego la vuelves a dirigir en otra temporada y resulta que el resultado es distinto, se interpretó de una manera distinta? Me ha pasado con diferentes orquestas. Ya, Sí, ya. Con la misma obra, diferente orquesta. claro. O sea, totalmente, porque la imprenta del director titular va a estar presente en cada una de las orquestas donde uno va como Claro. director invitado. Entonces, forzosamente no va a ser la misma versión que ¿Y, la que haces tú. y esto funciona como una dirección itinerante o normalmente un director se encarga de una orquesta y de pronto es invitado a alguna que Ambas, otra? Ambas. ambas, sí. O sea, idealmente uno tiene una orquesta y además va de invitado a otros lugares. Porque en tu caso, o sea, tu currículum es vasto. Has dirigido en, no sé, Nueva Zelanda, en Brasil, en Europa, en Estados Mm, Unidos, mm, Latinoamérica. mm, Eh, y yo me imagino que la formación musical de todos esos músicos no es la misma. En Europa hay una forma de verlo, que es la cuna de la música mm, docta. sí. En Oceanía tienen otra, en Latinoamérica tenemos otra. Mm. Entonces, ¿cómo en definitiva se puede eh, aunar todos esos músicos, llevar, hacer, digamos, lograr cohesión en la Ujú. orquesta? Yo te diría que la formación es similar. Nosotros, cuando tú eres pianista, ¿no es cierto? Aficionado. S- ya te escuché y eres un aficionado de alta calidad. Entonces, todos partimos con los Czerny, todos partimos con las sonatas de Beethoven, ¿no es cierto? Hay un orden en esto de aprender un instrumento. Mm. Y eso se va a replicar en todos los países, más o menos, ¿no es cierto? Pero hay culturas distintas. Hay forma de sentir la música distinta. Te doy un ejemplo. Si nosotros estamos en un lugar y no conocemos una canción, ¿cómo nos conectamos con el ritmo? Tú vas a cualquier lugar de Latinoamérica y lo primero que la gente va a buscar es dónde está el beat. Mm, ¿Sí? Si tú haces ese mismo ejercicio en Austria, van a buscar el fraseo, van a ya, buscar, ya, ¿sí? claro. Tú tomas un cuarteto de cuerda de niños de 12 años que tocan Mozart y te van a frasear perfecto. Ya. Allá. Aquí no. Entonces, aquí toca guiarlos, ¿no es cierto? Ya. Hacerles entender un poquito esa diferencia en nuestro ADN musical. Mm. Eso difiere bastante en cada uno de los continentes, vamos a decir, ¿no es cierto? Esto me lleva un poco a recapitular la historia de la dirección de orquesta, en el fondo, porque no es una cuestión antigua, si uno quisiera, Fue una necesidad, fue una necesidad. sí. ¿Por qué? Porque las orquestas se fueron haciendo más y más grandes. Entonces, no era lo mismo dirigir. Primero, el director, todavía hasta mediados del siglo XIX, muchas veces estaba sentado en un piano. ¿Sí? Se paraba cuando había mucha cosa, medio que marcaba los pulsos, y después se sentaba y seguía tocando. Mm. ¿Sí? Porque hay grandes compositores que impulsados fueron los pioneros en la dirección, no sé, pienso en Mendelssohn, en Wagner ¿Sí? y otros. ¿Sí? Eh, Mendelssohn consiguió su trabajo en Leipzig porque llegó con una batuta y nadie había visto eso. Porque antes de la...
¿Qué es la batuta para los que están viendo el programa y no tienen idea o Sí, nunca? bueno, la batuta es algo que se hace mucha fantasía al respecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es súper caro. No, mentira, vale como 15 euros una batuta. Es el instrumento más barato que hay. ¿Ya? Es una extensión del brazo. Hay que verlo así. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento en la historia se dieron cuenta que la mano tiene varios puntos de foco. Tú puedes tener la mano así, así, así. Mm. Entonces, según el ángulo, el punto exacto donde tienen que tocar puede diferir. En cambio, la batuta tiene una punta, ¿no es cierto? Y si tú haces así, de donde tú lo veas, va a ser el Se va a mismo ver igual. punto. ¿Sí? Y tiene buena técnica el director también, ¿sí? Claro. Entonces, es un poco eso. Es una Porque, ayuda para sí. que el brazo pueda transmitir una información más precisa. ¿Hay una forma particular de usar la batuta? ¿Cómo se usa en definitiva? ¿O es el flow del No, director? no, no. Eso es. Ahí hay escuelas distintas, ¿no es cierto? Hay escuelas que usan más brazo o otras que son más de, así, de ¿Más mucha, muñeca o mucha mucho? precisión. Ya. Hay directores que son como Leonard Bernstein, que un verdadero terremoto, ¿no es cierto? O sea, de emociones y de Claro, caras y de, ¿sí? claro, claro, Versus Myung Woo Chung, que pareciera que está meditando, claro. ¿no es cierto? Y la orquesta va con él a ese mundo interior. Entonces, ahí es donde la personalidad del director entra mucho en el campo de juego, digamos. Claro. O ¿Y sea, qué hace que un director llegas a tener, digamos, como en tu caso, otros directores? Estoy pensando en, no sé, Von Karajan o Dudamel o etcétera. ¿Qué los lleva a que el medio musical diga, oye, realmente se está dirigiendo bien esta orquesta de tal compositor? ¿Es es por la que crítica? ¿Es por eh, el medio? eh, yo te diría que hay un 80% de directores muy profesionales, muy competentes, que tienen una formación impecable, ¿no es cierto? Que pueden pararse frente a un grupo profesional y en algún repertorio van a destacarse más que en otro, ¿no es Ujú, cierto? Yo estoy ahí. Después viene un 10% que tiene una sensibilidad extraordinaria para algún tipo de obras, ¿no es cierto?, donde hace un camino y logra hacer una carrera súper internacional, ¿no es cierto? Y la creme de la creme ajá. son esos directores que mencionas tú que trascienden ya lo que se puede entender, Mm, que transmiten una energía que es única. mm, Y que los mismos músicos no, si tú les preguntas a diferentes grupos, te van a hablar de esa persona de manera distinta, pero siempre con una gran admiración. O sea, ujú, la razón por la cual lo admiran puede variar, pero finalmente dejan una huella tan profunda a nivel emocional de los músicos que nunca se olvidan de la experiencia que tuvieron con él. mm, Y esos son uno en una generación. Sí. claro. Claro, a mí me tocó en una experiencia que tuve la oportunidad, digamos, en Madrid, escuchar a Valentina Lisitsa, Ujú. todo el concierto para piano de Rachmaninoff en orquesta y fue una cuestión impresionante. Como eso, la Yuya ahora, Yuya Impre- Wang en Nueva York. impresionante, Sí, exacto. No, todos de una, impresionante. O sí. sea, comparto lo que señalas. Em, y en esa línea, ¿es factible una orquesta que toque sin director? Sí, sí. Mira, te voy a contar una confidencia. El programa pasado con la OCB Ujú, hicimos la 40 Mozart ujú. y llegó el ensayo general y dije, a ver, voy a ir a escuchar. Y yo dije, voy a dejarlos tocar hasta, no sé, los 20 primeros compases o 30 primeros compases. Tocaron toda la exposición sin director. Y Ya, bien. ya. Eh, y yo quedé muy orgulloso de ello, porque quiere decir que el ensamblaje está funcionando de Ujú, comunicación interna, ¿no es ujú. cierto? Para que todo se mantenga en orden. Entonces,
ahí te da total libertad al director. Y hay muchos grupos, sobre todo el tamaño de nuestra orquesta, que son más pequeños, que funcionan solo con el primer violín. No necesitan una marca. Correcto. ¿Sí? Porque finalmente, mientras mejor la orquesta, menos necesitan una marca. Vuelvo a la estrategia musical. Dice, ¿qué vamos a hacer con esta obra? Nosotros tuvimos, y eso lo conté ayer al público, a Guy Brownstein, que era el famoso concertino de Abado y todo, que tú lo ves en todos los videos de la Filarmónica Berlín, y nos visitó a un curso de dirección que hicimos en Suiza, en Basilea, y estaba sentado de concertino. No te cuento los directores cómo estaban, así temblando, así. Entonces dirigían y decía, no, decía, ¿qué estás haciendo? Me están marcando la dinámica, están escritas aquí en la partitura. Dijo, para eso no te voy a mirar. Cuéntame una historia, dice. Claro. Cuéntame algo. Claro. Dime qué vamos a hacer aquí. Sí, en esa escala ya están, claro. Exactamente, entonces a eso voy. ¿Sí? Mientras más alto el nivel, más arte necesita el director. Claro. Oye, Rodolfo, esta orquesta de cámara de Valdivia es, creo, la más austral que hay, ¿o no? En Chile al menos. Sí. Ahí estamos con Wellington. Con Wellington, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, que está un pelito más abajo, pero es una orquesta sinfónica. Entonces, nosotros de cámara somos la orquesta de cámara más austral del mundo. ¿Y cuál ha sido la recepción de la OCB, de la Orquesta de Cámara de Valdivia, en Chile, en los medios, afuera? Yo creo que siempre me preguntan de las giras y todo eso. Yo creo que hay que trabajar. Y el primer paso es desarrollar la orquesta con repertorio exigente. ¿Sí? El repertorio es la mejor escuela. Entonces, si tú tienes una orquesta que puede abordar barroco, estamos haciendo festival barroco, pero festival barroco de verdad, así tocando, con cómo se toca ahora, históricamente informado, cosa que sí ya existía un poco en la tradición de la orquesta por Cristóbal, ¿no es cierto?, que fundó la orquesta, Cristóbal Urrutia. Tenemos ese campo, tenemos el otro campo de la música contemporánea. Entonces, en todo ese extremo de estilos, y vamos a crecer como institución, como músicos, colectivamente e individualmente también. Una vez que eso se establece, poco a poco uno puede ir generando espacio de trabajo fuera de la región, ¿no es cierto? Claro. A lo mejor giras nacionales y van a venir giras internacionales. ¿Sí? Pero uno tiene que tener un capital. Claro. Entonces, la pandemia fue dura para todas las instituciones. Era muy importante volver a tener los cimientos de qué es tocar en un espacio físico junto. Estuvimos grabando con micrófonos así, parecido, con todas las aros de luz y todo lo que... ¿Tú vives en Suiza? Sí. Sí, pues sí, entonces, yo asumí la dirección de la orquesta ahí en una pantalla Zoom, conversando con la orquesta. No me imagino, no me imagino lo difícil que tuvo que haber sido. Pero debe seguir siendo difícil, porque tu domicilio está allá. Entonces, ¿cómo es ese trabajo? No, ¿Cómo pero lo eso es muy habitual, de que las personas viajen a trabajar. Ahora, en cierto sentido, la pandemia también fue una bendición porque nos enseñó a trabajar a distancia. Por supuesto que no ensayo la orquesta con una pantalla, eso es evidente, pero sí todo el trabajo de administración, ¿no es cierto?, de cómo organizar la temporada. Tenemos muchas reuniones con Dominique, que toman la directora ejecutiva, y vamos viendo los problemas que se van suscitando, los directores invitados que vienen, que esté todo en orden, etc. Entonces yo puedo seguir mucho más la orquesta a través de un contacto regular. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, el trabajo a lo mejor no es todos los meses, el trabajo que digo, cuando la paso bien, que es cuando por fin, ¿no es cierto?, dirijo a la orquesta, pero hay todo un trabajo adicional atrás de eso, me imagino, de organización. Exacto. Ese trabajo de organización, bueno, obviamente debe haber mucho trabajo administrativo, después trabajo musical propiamente tal. Respecto a este trabajo con los músicos, previo a una orquesta, previo a un concierto, digo. Sí. ¿Cómo se aborda desde la dirección, desde tu cargo, de tu posición? Tienes que, no sé, los violines, y
te abocas a los violines y una vez listo eso, a los, qué sé yo, los chelos, en No. fin, ¿cómo se trabaja? No, la semana nosotros ahora estamos invitando concertinos, por ejemplo. Son que concertino es el primer violín, que es como el jefe de la cuerda, ¿no es cierto? Ujú. En realidad el jefe de toda la orquesta, pero bueno, digamos principalmente de la cuerda. Entonces le pedimos que él haga un primer ensayo parcial con la figura de los academistas, que eso es nuevo. ¿Qué es un ¿Qué es un academista? Sí, academista? ¿qué es un academista? Es que una palabra que la inventé un poco porque, Sí, porque no estaba existe en pensando, Chile, sí. claro, Es, académico, no sé. sí, no, es que existe en alemán academista. Ah, ya, Sí, claro. entonces es un joven que ¿Ya? está en una etapa de formación prácticamente listo, ¿no es cierto?, como joven profesional Mm, y que va a tener un año de práctica. Eso es. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es una figura donde va a recibir una beca Mm, y él va a poder estar tocando todas las obras difíciles con nosotros como parte de la orquesta. Y él tiene su puesto durante un año. Durante ¿Sí? un año. ¿Sí? Entonces tenemos a 2 personas que ganaron un concurso, que están sentados ahí con nosotros, Ujú. 3, 2 violines y un cello. Entonces le pedimos al concertino invitado que haga un repaso, ¿no es cierto? Como dices tú, para que vean los detalles difíciles ¿sí? Antes del primer ensayo. Pero el primer ensayo aquí conmigo es con todo el mundo. O sea, yo tengo que llegar y desde que hago así, ya tenemos que estar trabajando en función del concierto. Ya, ¿Qué hay detrás de eso? exacto. Estudio individual, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene su propia manera de enfocar. Hay personas que son muy rápidas, hay otras personas que les gusta tomarse su tiempo, de cantar, ¿no es cierto? Ver Mm, detalles. Hay obras más difíciles para algunos que para otros, en fin, ujú. etc. Entonces, pero el día 1 es el lunes en la tarde, 15 horas, ¡pum! Ujú. Partimos. Y ese día yo hago una lectura, ojalá, de todo el repertorio. Entonces, ellos ya visualizan cómo va a ser el viernes, cuando estamos en el ensayo general y después el Y concierto. después del Sí. concierto. Muy ocasionalmente voy a hacer ensayos parciales, ¿no es cierto? Porque como la orquesta es pequeña no tiene mucho sentido. Cuando tú tienes 80 músicos, sí, vale la pena tomar a las 45 cuerdas, ¿no es cierto? Y verlas aparte y ver arco, qué sé yo. Pero como somos un grupo pequeño, tenemos mucha interacción entre nosotros. Entonces, quizás el ensayo parcial se justifica un poquito menos. Claro, claro. Me queda mucho más claro. Sí, pero Sí, mucha gente se sorprende porque me dicen, ¿y cuántas semanas trabajaron este repertorio claro, para claro. dejarlo bien? Una. Una. Pero ¿cómo? Es que yo siempre le explico, eso es trabajar con músicos profesionales, Claro. porque ellos tienen que resolver todo lo individual. Hay una orquesta holandesa que tenía un letrero que decía, los ensayos son para aprender las partes de los otros. Ya. Y esa Sabio, muy frase sabio. es excelente, Claro, ¿sí? claro, muy sabio. Mm, Yo, cuando entrevisté a Armand Abols, mm, gran pianista, para los que no están enterados, los invito a ver el video número 1. eh, Hablábamos de este tema de que al final la música tiene que decantar, porque él me decía, y encuentro toda la razón, que el cerebro finalmente es como un computador. Entonces el músico estudia, va incorporando las partituras, las trabaja, en fin, pero luego tienen que madurar en definitiva. Es decir, uno se va a acostar y uno está pensando en las partituras y va decantando, decantando, hasta que, claro, la semana siguiente, eh, en el fondo la interpretación va a estar mucho más pulida que el día 1 de esa semana. sí. Pero también somos como los escritores. ¿A qué me refiero con eso? Que no es así como que uno y va a caminar por el bosque y espera la inspiración. Ah, No, no, claro, no, hay trabajo duro. no. Hay trabajo duro, hay días Claro, es que a uno no se le ocurre nada claro, claro. y tiene que estar estudiando igual, Exacto. ¿ya? Y eso me Sí, incluyo en esa sí. ecuación. Entonces, ya me conozco, a veces salgo a caminar, ¿no es cierto? Para tomar un poquito de aire fresco y volver y tener más fuerza, digamos. Pero no, profesional es profesional, ¿sí? Se trabaja todos Claro. los días, se trabaja todos los días de la semana, No, correcto. fines de semana Sí. nosotros ¿Y las no. vacaciones?
¿Un músico para en vacaciones o no? Sí, sí, paramos en vacaciones, sí. O sea, no tiene sentido tener una vida así, ¿no? O sea, llega un momento en que el cuerpo lo necesita, porque si no dejas de disfrutar lo que haces. Claro, Después con la familia es lo mismo. O sea, claro. no va a hacer esto y perder la familia porque está todo el día en lo mismo. Rodolfo, para cerrar la entrevista, eh, si pudieras entregar un mensaje a los niños, a los jóvenes que tienen este bichito de empezar su carrera de interpretación musical, ¿qué le podrías compartir tú desde tu experiencia vasta que tienes? Creo que depende mucho del entorno de los niños. Mi caso es muy particular porque yo crecí debajo de un piano cola. Tenía todos mis juguetes ahí, entonces Bien. eh, yo crecí con esta cosa que la música era parte de la vida, ¿no es cierto? Em, entonces, siempre trato de darle mucha fuerza a los niños que tienen la situación opuesta. Mm, Que, ay, pero ¿para qué? Cuando yo estudié en un colegio en la Alianza Francesa, ¿no es cierto? Y siempre me decía, pero ¿qué te vas a dedicar, po? O sea, mm, ¿y cómo te vas a ganar la vida? Si claro, dice, claro, oye, claro. loco, si mis papás trabajan igual que los tuyos, Mm, están pagando el colegio igual que los tuyos, mm, ¿me entiendes? Pero yo tenía esa protección, mm, ¿no es cierto? claro. Entonces, es muy importante que si tienen ese llamado, que busquen a grupos de niños que les encanta la música, ya sea a través de las orquestas juveniles, ¿no es cierto? En el conservatorio, que se hagan amigos y que no se sientan solos. Eso es el llamado principal, sobre todo los instrumentos como la guitarra, el piano, ¿no es cierto? Que no tenemos los Claro, colectivos, claro. los mismos cantantes también, que busquen un coro, ¿no es cierto? Mm, Y que no se sientan solos, porque a veces las familias nos acompañan, no mm. acompañan en esto. Entonces, la retribución de qué bien que te dedicaste a la música puede llegar mucho después. Claro, porque son muchos años además, Son los muchos instrumentos. años, no necesariamente hay una compensación económica inmediata, porque lo sabemos, ¿no es cierto? Es una carrera difícil donde hay mucha competencia, pero hay una cosa tan fuerte dentro de uno eh, que, que olvidarse de eso eh, al final puede ser muy triste a largo plazo. O sea, hay que darle una oportunidad. No y con eso termino, Ujú, si te dedicas a otra cosa, pero sientes que la música forma parte de tu ser y tu esencia, mantente un espacio que es tuyo mm, para hacer música. Y da mm, lo mismo cómo lo haces, ¿no es cierto? Puede claro, ser muy sencillo, los dedos medios pegados, no importa, ¿no es cierto? Pero mantén ese espacio porque ese espacio es parte de lo que eres. Y no, claro, el cuerpo no se va a olvidar de eso. El claro. cuerpo y el alma. Mm. Rodolfo, muchas gracias por esta entrevista. Hemos llegado al término. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Muy interesante. Aprendí mucho y te agradezco el tiempo que destinaste a esto. Gracias, Francisco. Y gracias por el espacio y te deseo mucho éxito en este magnífico programa. Muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.